El ejercicio 30 lo dejamos a medio, hay que terminarlo. ¿Sí? ¿Verdad? Vale, vamos. La clase del otro día la grabaste, Miguel. No, se me pasó, Ah, Luis. vale. Ya yo que digo, Entonces, no está la clase. he tenido ya algunos problemas porque algunos días se me ha olvidado. No sé si fuera del último día. Ahora ya he activado que lo grabe automáticamente porque me ha pasado ya con dos o tres clases y ya no quiero que me pase más. Vale. ¿Vale? Entonces, por eso. Bueno, pues vamos allá. Este se quedó a medias, ¿no? Dice, la gráfica de una función cuadrática pasa por estos dos puntos. Entonces, ¿qué implica esto? Que cuando la x es 1, la y es 2, ¿vale? Que f de 1 es 2 y que f de 3 era 4. ¿Vale? Y que nos pedía la tangente de dicha gráfica en x igual a 0 que sea paralela a esta. Entonces, como la función es cuadrática, su forma general es x cuadrado más bx más c. Sustituíamos el f de 1 igual a 2, el f de 3 igual a 4, que es lo que nos daba, y luego nos dice que la recta tangente en x igual a 0 es paralela a menos 3x más 2. Como esta es la explícita, la pendiente aquí es menos 3. La pendiente es menos 3, porque es la ecuación explícita. Entonces, la derivada a la función en el punto x igual a 0 tiene que ser igual a menos 3. Y ahí sacábamos que la b era menos 3. Y faltaba calcular la a y la c, ¿no? ¿Lo habéis hecho? ¿Eh? Supongo que sí, pero bueno, si acaso, si no, sustituimos, como la b es menos 3, ¿no? Tenemos el sistema a más menos 3, a menos 3 más c igual a 2, y 9a más 3 por menos 3 menos 9 más c igual a 4. Entonces, ese sistema nos queda que a más c, el 3 que está restando pasa aquí, sumando, igual a 2 más 3, 5, ¿no? Y aquí el menos 9, lo mismo, pasa sumando 9 más 4, 13. 9a más c igual a 13. Y por reducción, si aplico reducción, voy a restar la ecuación 2 menos la ecuación 1. Al restarla, 9a menos a me queda 8a, c menos c se va y 13 menos 5 nos queda 8. Luego a es igual a 8 entre 8, igual a 1. Y de aquí, si la a es 1, tendremos que 1 más c es igual a 5, de donde la c es igual a 4, obviamente. ¿Vale? Entonces teníamos todos esos ejercicios. Teníamos esos ejercicios de la tangente, ¿vale? Bueno. No sé si había alguno más. Creo que sí había alguno más. Pero hoy voy a explicar recta tangente, una función. Voy a explicar el punto 10, ¿vale? Vamos a ver el punto 10. A ver si consigo... ¿Qué lado de límites? Es el 11. Vale, vamos a ver el punto monotonía, crecimiento y decrecimiento. Esto es súper importante. Las dos cositas estas que nos quedan, y yo creo que yo no sé ya si adelantaremos más. Esto es muy importante, ¿vale? ¿Hasta cuándo vas a dar clase tú? Pues yo creo que voy a terminar el tema este de la derivada.
Yo creo que ya con eso. ¿Qué, Y luego, hasta cuánto va a dar más o menos? clase Luis, hay que dar clase hasta el 15 de junio. O bueno, hasta no sé, 20 y algo. Entonces, a lo mejor lo que hago es grabaros vídeos con las explicaciones Porque claro, es que hay que compaginar. La tercera evaluación termina el 5 de junio, es el límite. No sé si la evaluación será pues el 2 o el 3 o el 4. Entonces, a partir de ahí se supone que el que esté suspenso hay que hacerle refuerzo y el que esté aprobado. Entonces, es muy difícil que yo la clase online te dé explicaciones de refuerzo y explicaciones de nuevo temario. Entonces, supongo que haré ahí unos vídeos o lo que sea y os los pongo. Pero vídeos en los que no avanzarás temario. Sí, vídeos de explicaros cosas para que las sepáis para el año que viene. Vale, vale, vale. Que el que lo quiera ver, que lo vea, y el que no lo quiera ver, que no lo vea. El que haya aprobado, él verá, yo qué sé. Esto es como todo. Pero ya no te tienes que conectar a la clase a la hora ni nada de eso. A tu aire. Vale, vale. Lo que tenéis que tener claro es que los vídeos estos, cuando termine el curso, los voy a borrar de YouTube. O sea, no se van a quedar ahí, sino que cogeré y los borraré, ¿vale? ¿Los vas a borrar? Sí. Ah, pues venían bien, venían bien, hombre, para segundo bachiller, ¿no? Sea, no, en agosto o septiembre los borraré. Pues yo, si te los quieres descargar, descárgatelos. Ya sabes, lo de descargarlos, hay páginas web que te explican cómo se hace. Uf, pero es que descargarse todos los vídeos. Pero no lo borres, hombre. A lo mejor me revienta el ordenador. Bueno, pues nada, los dejo, ala. Gracias. Vamos a ver. ¿Y por dónde habías dicho que habías pasado el enlace para saber cómo se hace el examen? Os lo envía por papás. Ah, vale. Si alguien no lo ha recibido, que me mande un correo. Y creo que os lo mandé a vosotros también por correo. Si no, pues mandarme un correo. A ver, esto lo vamos a mandar a GoodNotes. Vale, importar al documento actual en la última página. Con lo cual, esta la quitamos. Esta no, vale. Ahí, seleccionar. Vale. Yo no sé por qué hay días que sí que me deja hacerlo, otros días que no, y esto no hay quien lo entienda, la verdad. Hay días que sí que te deja hacerlo y días que no. Bueno, monotonía, crecimiento y decrecimiento. La monotonía, así no te voy a estar explicándolo. Así. Monotonía, crecimiento y decrecimiento. Mira, si os fijáis aquí a la derecha, la función que tenemos es la de color rojo. Esto de color rojo es la función. ¿Vale? Es nuestra función. F de X. ¿Vale? Esa función F de X, que viene delimitada de color rojo, ¿nosotros qué sabemos? ¿Qué es lo que sabemos? Que la derivada, ¿quién es la derivada? La derivada de f de x en x igual a, ¿quién es? Es la pendiente de la recta tangente. ¿Dónde? En x igual a. Fijaros que la función de color rojo no es una recta, es una curva. ¿Vale? Pero en cada punto ha calculado una recta tangente. La recta tangente en este punto de aquí, ¿cuál es? El x igual a ¿qué? ¿Cuánto vale y x? 0. 0. Eso tampoco es. Este es el x igual a 0, ¿no? Este punto de aquí es el x igual a 1. Este es el punto x igual a 2. Este es el punto x igual a 3. Aquí ya hace el x igual a 5, ¿no? Y aquí el x igual a 6. Las líneas rectas estas que tenéis, lo voy a poner en grande para que se vea bien. Las líneas rectas estas que tenéis aquí son las rectas tangentes. Esta línea verde, ¿quién es? La recta tangente a f de x en x igual a 0. ¿Lo veis? Esta línea de color verde es la recta tangente a la curva f de x en x igual a 1.
esta línea de color azul, que es esta, es la recta tangente en x igual a menos 2. Aquí no tenemos recta, sí, tenemos esta, ¿vale? En el 5 también tenemos nuestra recta tangente, en el 6 también tenemos nuestra recta tangente. Bueno, la línea de color rojo, ¿dónde crece y dónde decrece? ¿Dónde crece y dónde decrece? F de x. ¿Crece dónde? ¿Dónde crece? ¿Dónde la veis vosotros? ¿Qué significaba que una gráfica era creciente? Que iba hacia arriba, ¿no? ¿Verdad? Conforme yo me desplazo en la x hacia la derecha, la y va aumentando. ¿En qué intervalo crece esta función de color rojo? De menos infinito a más infinito. No, exactamente. De menos infinito a 3 crece. Ah, bueno. Vamos a ver, de menos infinito a 3. De menos infinito empezaríamos aquí. Hasta 3 llegaríamos ahí. ¿Ha estado creciendo siempre la función? Hasta... No, pero hasta 3 en el i. No, siempre se habla en la x. Ah, vale. Pues hasta 1,5. Desde menos infinito hasta aquí, que esto es 1,5. Entonces crece desde menos infinito hasta 1,5, unión, ¿desde dónde más crece? Desde 5,5 a más infinito. Es decir, desde aquí hacia más infinito, que son los valores de la x. Siempre el crecimiento y el decrecimiento se habla en la x, ¿vale? No en la y. ¿Y dónde decrece? De 1,5 a 5,5. A 5,5. Pues bueno, mirad, ¿qué es lo que pasa en estos intervalos? Pues que aquí, en cualquier punto que cojan este intervalo, la recta tangente, ¿hacia dónde va la recta tangente? Si me desplazo de izquierda a derecha, la recta tangente siempre va hacia arriba. ¿Eso qué significa? Que esta pendiente, estas rectas que veo aquí de color verde, estas rectas de color verde, tienen pendiente positiva. Esas rectas, ¿veis que conforme yo me desplazo hacia la derecha, la y va hacia arriba? Conforme yo me desplazo a la derecha, la y va hacia arriba. Aquí en el 6, conforme me desplazo a la derecha, la y va hacia arriba. Y las rectas azules, ¿qué pendiente tienen? Tienen pendiente, cuando una recta era negativa, cuando una recta era decreciente, tiene una pendiente negativa. Entonces, eso es el resumen que nos da. Fijaros, en esto, desde aquí hasta aquí, cualquier punto que cojáis, la recta tangente va, si yo me desplazo a la derecha, va hacia abajo. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Se dice que una función f de x es creciente en x igual a si la derivada es mayor que 0 en el punto o si la derivada en el punto es menor que 0. ¿Por qué? Porque la derivada es la pendiente y la pendiente de la recta tangente se queda positiva cuando es creciente y se queda negativa cuando es decreciente. Súper importante. ¿Vale? F de x creciente, si f' de x es igual a, y f de x decreciente, en x igual a, si la derivada es menor que 0. ¿Qué es lo que hacemos para estudiarlo? Vale. Para estudiarlo hay aquí unos puntos, que son estos, que son donde la derivada vale. ¿Cuánto creéis que vale aquí la derivada en el punto? Pues mira, si yo hiciera la recta tangente en ese punto, sería de esta forma. ¿Cómo sería? Pues sería así. Esa sería tangente ahí. ¿Qué pendiente tiene esto? Tiene pendiente 0. Cuando una recta es paralela al eje X, tiene pendiente 0, no tiene inclinación. Yo por mucho que me desplace a la derecha, ni subo ni bajo. Me quedo siempre igual, ¿no? Conforme me desplazo a la derecha, subo, pendiente positiva. Conforme me desplazo en la azul hacia la derecha, bajo, pendiente negativa, ¿no? Esta tiene pendiente 0. Y aquí abajo pues sucede lo mismo.
que en este punto, en ese punto, también tiene pendiente 0. Entonces, ahí son los puntos donde puede haber máximos o mínimos. ¿Tiene por qué ser donde la derivada sea 0? ¿Tiene por qué ser un máximo o un mínimo? Pues no. Pues no tiene por qué serlo. Entonces, lo primero que hacemos nosotros para calcular lo que lo explica aquí, se calcula f' de x y se resuelve la ecuación. Si f' de x es una fracción, se resuelve también la ecuación que resulta de igualar el denominador a 0. Y se sitúan todas en la recta real. A mí esto me gusta hacerlo más que así, me gusta hacerlo con mi tabla. Cuando igualo a 0, cuando igualamos a 0, nos da los posibles candidatos. Los posibles candidatos a máximos y mínimos. Pero no tiene por qué serlo, ¿vale? Entonces, nuestro proceso, sabiendo esto, va a ser el siguiente proceso, ¿vale? Vamos a hacer el ejemplo, pero como me gusta a mí hacerlo, más que así. Vale. Entonces, 18. Estudio del crecimiento máximos y mínimos de una función. Vale, para el estudio del crecimiento y decrecimiento, lo primero que vamos a hacer es que los posibles candidatos a máximos y mínimos, que es decir, donde los posibles candidatos, bueno, o mejor, vamos a ponerlo así, resolvemos f' de x igual a 0. Entonces, obtenemos los posibles candidatos a máximos y mínimos. Segundo, estudiamos los puntos donde no está definida la función. Y tercero, vamos a elaborar una tabla. Vamos a hacer una tabla con los posibles valores que puede tomar x, ¿vale? Separando donde x sea, donde f' de x, bueno, f' de a sea igual a 0 y donde no esté definida la función. Eso lo vamos a poner en la primera fila. En la segunda fila vamos a poner el signo de f' de x y en la tercera fila vamos a poner, esto se llama la monotonía. El crecimiento y decrecimiento se le llama monotonía. En ciertos, la monotonía. ¿Vale? En el otro vamos a poner la monotonía de f. Monotonía de f de x. ¿Vale? Lo vamos a hacer así. A mí me gusta hacerlo así porque queda bastante más estructurado, como viene aquí en la solución. Haces ahí un estudio para acá, para allá, y entonces no queda muy bien. X al cubo menos 3x cuadrado menos 9x más 1. Ejemplo. Voy a hacer los mismos ejemplos que vienen en el libro,
¿vale? Nos pone y, pero yo le voy a añadir que es f de x al cubo menos 3x al cuadrado. A ver que no me acuerdo. X al cubo menos 3x al cuadrado. Así, sí ponía f de x. Menos 9x más 1. Bueno, lo primero, vamos a ver dónde se anula la derivada de la función. ¿Vale? ¿Quién sería f' de x? Veamos dónde se anula f' de x. Es decir, donde f' de x es igual a 0, ¿no? ¿Cuánto vale la derivada de esta función? 3x cuadrado. 3x cuadrado menos 6x menos 9, ¿no? Y la derivada de 1, 0. ¿Sí? Bueno, pues veamos dónde se anula la derivada. Veamos dónde 3x cuadrado menos 6x menos 9 es igual a 0. Como esta ecuación es de segundo grado, hay que resolverla por la fórmula. Para resolverla por la fórmula es más sencillo si simplificáis entre 3. Porque todos son múltiplos de 3. Nos queda que es igual a x al cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Y si lo resolvéis utilizando la fórmula de menos b, que es menos 2, más menos la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 por a por c, menos por menos más 12, entre 2, nos sale a 2 más menos 4 entre 2. Entonces nos sale que x1 es igual a 2 más 4, 6 entre 2 igual a 3, y que el x2 es igual a menos 2 entre 2 igual a menos 1. Lo he resuelto así rápido. Lo tenéis ahí resuelto también, supongo que lo tenéis resuelto arriba, no lo sé. Vale, ya tengo los puntos, ¿vale? Ya tengo el primer caso. O tenemos los posibles candidatos a máximos y mínimos. El 3 y el menos 1, ¿no? ¿De acuerdo? Se deriva la función y es igual a 0. Y vemos los puntos donde se anula. Ahora, estudiamos los puntos donde no está definida la función. Esta función, que es un polinomio, ¿dónde está definida? ¿Cuál es su dominio? ¿Cuál era el dominio de un polinomio? Todos los números reales. Todos los números reales. Entonces, no hay puntos donde no esté definida. F de x está definida en todo R. Entonces, esos puntos ahora no los tenemos que quitar. Y hacemos nuestra tabla. ¿Vale? Primer paso, segundo paso, y ahora hacemos en el tercero nuestra tabla. En la tabla, tomamos. He dicho que primero los valores que puede tomar x. Ponemos x y nuestra x puede ir desde menos infinito hasta menos 1, desde menos 1 hasta 3 y desde menos 1 hasta más infinito. Entonces os he explicado aquí que tengo que coger los valores que puede tomar x, separando donde la primera derivada se anula y donde no esté definida la función. Entonces, ¿dónde se anula la derivada? En el 3 y en el menos 1. Aquí, en el menos 1 y en el 3, es donde he separado los intervalos. Porque es donde se anula la función. ¿De acuerdo? Como está definida en todo R, aquí ya no separo los que no está definida. Y esa es la primera columna. La primera fila, perdón. Ahora, la segunda fila es el signo de f' de x. Y la tercera es f de x. La monotonía de f de x. Vale. ¿Cómo estudio yo el signo de f' de x? Pues hay dos formas de hacerlo. La primera forma es
a mí me parece un poco trabajosa, pero bueno, es ir dando valores en este intervalo, dando valores en cada uno de los intervalos. Por ejemplo, entre menos infinito y menos 1 puedo coger el menos 10, ¿no? Entre menos 1 y 3 puedo coger el 0. Puedo coger... Bueno, sí, se entiende que x es igual. Supongo yo que entendéis que puedo coger que la x sea menos 10, ¿no? Aquí puedo coger que la x sea 0. Y aquí puedo coger, por ejemplo, que la x sea 5 y lo he puesto mal porque esto tiene que ser un 3, ¿no? ¿Verdad? Ahora sí que sería correcto. Pero en el paso anterior, Sí. dices, veamos dónde se anula f de x. Pero claro, f de x está definido en F', todo R, F', entonces no F'. pero no es ¿Eso otro en polinomio. el libro o en lo que yo he puesto? No, en lo que has puesto tú. No son los dos polinomios y por lo tanto no se anulan en ningún punto. No, resolvemos F' Sí. igual a 0. Entonces, F' igual a 0, hemos hecho la derivada. La derivada la hemos igualado a 0. Y al resolverla a 0 nos ha salido estos dos puntos, el 3 y el menos 1. Entonces, estos son los puntos que me anulan la derivada. Anulan F'. Vale. Entonces, primero, ¿qué valores puedo tomar X? Separando donde la derivada es 0, que son estos dos, el 3 y el menos 1, y donde no esté definida la función. Claro, aquí la función está definida en todo R. Entonces separo solamente en el menos 1 y en el 3, que son los que me anulan la derivada. Entonces, la primera forma es coger la derivada y coger valores, ¿no? ¿Cuánto valdría el f' si la x fuese menos 10? Pues yo haría f' de menos 10. Sería 3 por menos 10 al cuadrado, menos 6 por menos 10, menos 9. Menos 10 al cuadrado es 100 y 3 por 100 es 300. Y 300 más 60, bueno, esto es positivo, ¿no? No me hace falta calcularlo, pero yo sé que eso es positivo. Aquí es positivo. ¿Qué pasaría aquí si la x es 0? Pues que ¿cuánto nos daría? F' de 0, 3 por 0 al cuadrado, menos 6 por 0, menos 9, nos daría menos 9, ¿qué es? Negativo, ¿no? Y aquí, en el último, pues yo supongo que nos va a dar que es positivo. Si lo calcularais ahí, f' de 5, 3 por 5 al cuadrado, menos 6 por 5, menos 9, 25 por 3, 75, menos 30, menos 9, eso es positivo. No me hace falta calcularlo, si queréis lo calculáis, pero bueno, se ve que es positivo, ¿no? Entonces, ¿en qué hemos quedado? Que si la primera derivada es positiva, la función ¿cómo es? Crece. La función crece. En lugar de poner, o podéis poner así con la flecha o con esto. Si la derivada es negativa, la función ¿cómo es? Decrece. Y aquí crece. ¿Lo veis? La función crece, decrece, decrece. Crece, decrece y crece. Luego la solución es que f de x crece en menos infinito menos 1 unión 3 más infinito. Que f de x decrece en menos 1, 3. Y por la información que tengo, ¿qué es un máximo y qué es un mínimo? Pues un máximo es cuando la función cambia de creciente a decreciente, este punto es un máximo. Y cuando la función cambia de decreciente a creciente es un mínimo. Entonces yo aquí tengo que puedo sé quién son los máximos y quién son los mínimos. X igual a menos 1 es un máximo. Para saber el punto de ese máximo,
si yo sustituyo f de 1, que lo estoy haciendo aquí, no en f', aquí no, f de 1, lo sustituyo ahí y sería igual a 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado menos 9 por 1 más 1. Que es igual a 1 menos 3 menos 9 más 1. 1 y 1, 2, menos 10. Entonces, el máximo está en el punto menos 1, 10. Y el x igual a 3 es un mínimo. Está claro que es un mínimo. Entonces, f de 3 es igual a 3 al cubo menos 3 por 3 al cuadrado menos 9 por 3 más 1. 3 al cubo 27 y 3 por 3 al cuadrado también es 27. Menos 27 más 1, menos 26. Entonces, el mínimo que le voy a escribir con la letra minúscula está en el 3 menos 26. Me espera que lo copiéis y lo vuelvo a explicar. ¿Lo tenéis ya copiado o no? Miguel, Sí. ¿no sería f de menos 1? Sí. Pues me he equivocado. Gracias. Como voy tan rápido que quiero ir rápido para explicarlo todo, menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 al cuadrado, menos 9 por menos 1 más 1. Como voy a hacer la representación aquí, habría visto que me habría equivocado. Esto es menos 3 más 9 menos 1. Este con este se va, 6. A ver. Bueno. ¿Ya lo tenéis copiado? Vuelvo a explicar el proceso. Tenemos la función, derivamos y vemos dónde esa derivada vale 0. ¿Dónde la derivada vale 0? Resolviendo la ecuación en el punto 3 y en el punto menos 1. Entonces, cuando realizo la tabla, esos valores en los que se anula la derivada, los quito de los intervalos, los utilizo para separar los intervalos. El menos 1 y el 3 en orden, siempre de izquierda a derecha. Porque la x siempre tiene que ir desde menos infinito hasta más infinito, ¿vale? Entonces, por eso he puesto primero el menos 1 y luego el 3. Luego estudio el signo de f' de x. ¿Qué era la derivada? La derivada era la pendiente. Si la pendiente es positiva es porque la recta tangente va hacia arriba. Y eso es porque la función es creciente. Entonces, en esta cogemos un valor en menos 10, positivo, negativo y positivo. Crece, decrece y crece. Entonces, si crece y decrece, aquí hay un máximo. Como quiero calcular el máximo, si la x es igual a menos 1, la y es 6 y ese tiene que ser el punto máximo. Y lo mismo con el 3, sustituyo en la f y obtengo el menos 26. Vamos a comprobar si realmente lo hemos hecho bien esto. ¿Vale? Cogemos la gráfica de x al cubo, menos 6x, no, menos 3x, menos 3x cuadrado, menos 9x más 1. ¿Vale? Bueno. Fijaros, este punto es el menos 1, 6.
Es un máximo. Lo teníamos aquí calculado, ¿lo veis? ¿Cómo lo teníamos aquí calculado? Y este punto de aquí es el 3 menos 26, que es un mínimo. Y justamente se corresponde con lo que hemos puesto aquí, que la función crece en esta parte desde menos infinito hasta menos 1 y desde el 3 hasta el más infinito. Siempre hablamos en la x. ¿Y qué decrece desde el menos 1? Desde el menos 1 hasta el 3. Fijaros, lo importante que es la derivada. O sea, nos da la información de cómo es una función sin representarla. Sabemos cómo crece, cómo decrece, si hay máximos, si hay mínimos. ¿Vale? Aquí tenemos el otro ejemplo, que es esta función. Esta función, aquí se anula el denominador. Entonces, y esta función, que como tenemos la raíz cuadrada, a la hora de hacer la tabla hay que tomar solo en el dominio de aquí. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenéis los otros dos ejemplos. ¿Vale? Como los tenéis como ejemplos, y son ya 26, madre mía, si esto es lo que se pasa. Sí, 16. Vamos a hacer un ejercicio de ahí. Que sería... No lo tengo ya aquí. No. Lo tengo que descargar ahora. Vamos a ver. Hola, Víctor. Vamos a ver si hacemos algún ejercicio de los que tenemos en el aula, en el libro, en la unidad 11. Venga. Estoy cargando, a ver. Bueno, vamos. Dibuja las tangentes. Bueno. Esto nada. Este tampoco. Este tampoco. Vamos a hacer... Vale, vamos a hacer el apartado C del ejercicio 34. ¿Vale? El ejercicio 34, el apartado C. Luego miraré la página. Me dice, estudia el crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos de la siguiente función. F de x igual a x partido de x cuadrado menos 1. ¿Vale? Lo primero, ¿quién es f' de x? ¿Cómo haréis esta derivada? ¿Cómo haremos esta derivada? Dejaría la x a un lado y un 1 arriba en el numerador. Ahí es x más 1, es x entre x cuadrado más 1. Esta derivada hay que hacerla por la división. La división. O sea, no, pero ¿y no sería lo mismo que sacarla, poner la x a la izquierda y dejarlo como 1 partido de x cuadrado más 1? Sí, la puedes hacer así. Ah, vale. Pero tienes que hacer el producto. Entonces tienes que derivar de la primera por la derivada de la segunda. Es más difícil hacerlo así. Esto es más rápido hacerlo por la división. Que es la primera derivada. ¿Cuánto vale la derivada de x? 1. 1. Por la segunda sin
derivar menos la primera sin derivar, que es x, por la segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada? La derivada de x cuadrado más 1. 1. No, 2x. 2x. Partido de ¿quién? De x cuadrado más 1, ¿cómo? Al cuadrado. Ah, no, que este es menos 1. Perdonad, que es que me he pasado de... Es que como he visto luego el otro, este sí que es menos 1. El que es el otro... Aquí es un menos y aquí es un menos. ¿Vale? Y eso ya sería igual el 1 por x cuadrado menos 1 menos 2x cuadrado. Partido de x cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Cuándo vale 0? Bueno, espera, me falta simplificar. Menos x cuadrado menos 1 entre x cuadrado menos 1 al cuadrado igual a 0. Bueno, igual a 0 ahora lo igual. Porque lo que hemos hecho primero es calcular la derivada, ¿vale? Calculamos la derivada. Una vez que yo calculo la derivada, que lo hemos hecho la primera derivada, que es 1 por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, que es 2x, ¿vale? Entre el denominador al cuadrado. Una vez que yo tengo esto, siempre veamos donde f' de x es igual a 0. Eso quiere decir donde menos x cuadrado menos 1 entre x cuadrado menos 1 al cuadrado es igual a 0. Una división solamente da 0 si el numerador es 0. Y eso, si menos 1 es igual a x al cuadrado. ¿Tiene solución? Si solo si x es igual a más o menos la raíz cuadrada de menos 1. Como estamos en las funciones reales, no estamos en los complejos, que nadie me ponga aquí que sí y menos sí. Esto no tiene solución real. Entonces no se anula la derivada. En esa función no se anula nunca la derivada. ¿Vale? Hemos visto lo primero. ¿Qué es lo segundo que hay que ver? ¿Dónde no está definida la función? ¿Dónde no está definida la función? Como es racional, el denominador, que es x cuadrado menos 1 igual a 0, no se puede anular. Eso, si el denominador es 1, si x es más o menos la raíz de 1. Entonces x igual a menos 1 y x igual a 1, no está definida la función. Bueno, como no está definida la función, ahora al hacer la tabla, en la x separamos los puntos donde no esté definida la función, porque no se anula nunca la derivada, es decir, esto no se anula. Y los puntos donde no está definida son esos. Entonces nos quedaría ¿vale? Nos quedaría lo siguiente. Desde menos infinito hasta menos 1, desde menos 1 hasta 1 y desde 1 hasta... Papi, mira esta chica. ¡Hala, mírala! Mira qué cara. ¡Qué sorpresa! Tendríamos el signo
el signo de f' y aquí f de x. Bueno, pues la derivada, que la tenemos aquí, si os dais cuenta, esto siempre es, ese denominador siempre es positivo. Porque como es algo al cuadrado, siempre es positivo. Y el numerador es menos x cuadrado más 1. Entonces, como menos x al cuadrado más 1, un número al cuadrado siempre es positivo, más 1, esto siempre es positivo, esto siempre será negativo. Si lo queréis hacer sustituyendo, por valores lo sustituís, pero siempre va a ser negativo en todo. Porque va a ser negativo entre positivo. Menos por más, siempre va a ser menos. ¿Vale? Luego la función decrece, decrece y decrece. Y ahora diréis, y alguien dirá, bueno, pues si siempre decrecía, ¿por qué has separado entre el menos 1 y el 1? Porque estos son asíntotas. Son asíntotas verticales. ¿Vale? Y hay que tenerlas en cuenta. Si hiciéramos la representación, es x entre x cuadrado menos 1. ¿Veis? Aquí tendríamos la función, siempre decrece. La gráfica siempre decrece, pero aquí en el menos 1 y en el 1 no está definida, son asíntotas verticales. ¿Os acordáis que lo vimos? ¿Veis que la función siempre va decreciendo? En esos puntos son asíntotas. Bueno, pues vais a intentar hacer el D. Luego lo intentáis hacer. El D es muy parecido. Lo que pasa es que aquí es f de x igual a x entre x cuadrado más 1. Al ser así, esta función está, ¿dónde está definida? En todos los reales. ¿Por qué? Porque el denominador se anula alguna vez. Eso puede ser 0. Hemos visto antes. No se anula. Entonces, como no se anula, ¿vale? Está definida en todo R. Aquí solo hay que hacer la primera derivada.